Bienvenidos a este video. En este explicaremos cómo afecta el factor de potencia en una empresa. Para ello debemos saber qué es el factor de potencia. Este se define como la relación que existe entre la potencia activa, siendo esta P, y la potencia aparente, siendo esta S. Por ello, su fórmula será: factor de potencia es equivalente a la potencia activa e inversamente proporcional a la potencia aparente, como lo muestra el gráfico. Ahora mostraremos dos ejemplos en los cuales se dan dos casos distintos de factor de potencia y así determinaremos cuál factor de potencia afecta más a una empresa. Ejemplo 1, determinaremos la intensidad de la corriente y el calibre del alambre de un motor eléctrico que está conectado inicialmente a 120 voltios y a una potencia de 2500 watts, con un factor de potencia de 0.5. Agrupamos todos los datos y luego procedemos a la fórmula. La fórmula general es potencia activa es equivalente a voltaje por la intensidad por factor de potencia. Luego de despejar nos quedaría intensidad es equivalente a la potencia activa e inversamente proporcional al voltaje por el factor de potencia. Luego de sustituir los datos, nos quedaría como intensidad es equivalente a 2500 watts e inversamente proporcional a 120 voltios por 0.5. Esto nos quedaría como 2500 watts inversamente proporcional a 60 voltios. La intensidad sería equivalente a 41.67 amperios. Esto nos quedaría con un calibre AWG número 8. En el ejemplo 2, determinaremos la intensidad de la corriente y el calibre del alambre de un motor eléctrico que está conectado inicialmente a 120 voltios y a una potencia de 2500 watts con un factor de potencia de 0.9. Luego de agrupar los datos, procedemos a nuestra solución, sabiendo ya que la fórmula de la intensidad sería equivalente a la potencia inversamente proporcional al voltaje por el factor de potencia. Luego de sustituir los valores, sería intensidad es equivalente a 2500 watts inversamente proporcional a 120 por 0.9. Nos quedaría como 2500 watts inversamente proporcional a 108 voltios. Finalmente, nuestra intensidad sería equivalente a 23.15 amperios, con un calibre AWG número 12. Al concluir, pudimos demostrar que en el ejemplo número 1, utilizando un factor de potencia menor de 0.8, la intensidad sería de 41.67 amperios, por lo que nuestro calibre de alambre será AWG número 8. Sin embargo, en el ejemplo número 2 se pudo demostrar que con un factor de potencia de 0.9, la intensidad bajaría a 23.14 amperios, por lo que el calibre de alambre será número 12, lo cual se recomienda utilizar en instalaciones eléctricas. Tomando en cuenta lo que es el factor de potencia y conociendo que si en una escala de 0 al 1 el factor de potencia se acerca más al 0, resultaría dañino para una industria, ya que tomando en cuenta el ejemplo anterior con un factor de potencia de 0.5, pudimos ver que la empresa tenía una intensidad muy alta. Por tanto, dicha empresa tendría que gastar dinero en breakers que soporten mayor intensidad de la que está cruzando por los alambres y también alambres más gruesos que soporten la intensidad que cruza por ellos. También se perdería energía de manera que afectaría a la empresa porque estarían pagando por energía que no consumen y también afectaría a la maquinaria ya que si ésta consume más potencia de la que debería se podía quemar y dañar.